Buenos días, colchoneros. Bueno, quiero que escuchéis atentamente esto que os he puesto en pantalla. Por favor, vamos a escucharlo muy atentamente. La del Madrid y la riqueza del Madrid se la ha fabricado el Real Madrid. No se la han regalado. Es decir, que no parezca, cuando decimos que esto va a ser la Liga Francesa, a lo mejor es que los demás han cometido errores que el Real Madrid en los últimos años no ha cometido. Y por eso tiene dinero en el banco, buenos jugadores en la plantilla, una estabilidad en la directiva. Igual que la ruina del Barça se la busca el Barça. Efectivamente. Claro. Bueno, amigos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, pues esto ya os conté en su momento que Juanma Castaño hace unos añitos sacó, cuando el Madrid realizó uno de sus típicos atracos de Champions, sacó una votación, ¿no? Una consulta a ver si la gente pensaba que eso había sido penalti o no. La gente votó que eso no había sido penalti, que le habían regalado una vez más el pase al Real Madrid y Florentino levantó el teléfono y movió todos los hilos para que a este hombre le pusieran de patitas en la calle. A partir de aquel día, creo que esta anécdota os la he contado varias veces, a partir de aquel día, Juanma Castaño es el mayor lamedor de escroto madridista que existe en este país. Y mira que los hay, y mira que los hay que lamen. Pues Juanma Castaño se ha convertido en el líder del doramiento de píldora del florentinato, ¿no? Pero este vídeo, estas afirmaciones y esta estupidez, que ya está medio desmontada en el último vídeo, la desmontaremos completamente en breve. Estoy ahora mismo trabajando en ello, estoy mirando cuentas, estoy mirando datos, estoy investigando y vais a tener en breve un capítulo dedicado a desmontar la economía del Madrid y a que todos nos preguntemos cómo es que sea posible que le permitan a ese club hacer tantas trampas. Yo lo sé, porque el dinero fluye y todo el mundo sale muy beneficiadito del hecho de que exista la Liga Francesa en nuestro propio domicilio, ¿no? Estoy en ello y os aseguro que va a ser un vídeo jugoso. Ayer fue un pequeño anticipo, ayer ya os di unas pinceladas bastante interesantes, pero el vídeo va a ser jugoso y vais a tener muchas novedades respecto a cómo se financia el Real Madrid y cómo recibe ayuditas siempre para salir adelante, cosa que los demás solo recibimos zancadillas, ¿no? O sea que estar atentos, yo creo que a principio de septiembre tendré el trabajo preparado y vamos a tener un vídeo que yo recomiendo más que ninguno. Bueno, pasando ya a la actualidad del Atlético de Madrid, pues ayer, ante la imposibilidad de acudir presencialmente porque tengo mis obligaciones, de hecho tengo 3 obligaciones en casa, 3 obligacioncitas que me impidieron acercarme al estadio y bueno, pues lo vi por la televisión, me puse el DAZN y vi la presentación de nuestros fichajes, primero las chicas y luego pues lo que más bien nos interesaba a todos, que era la presentación de nuestros 4 fichajes. La verdad es que fue una hora y media bastante interesante, bastante bien montado por el club, la verdad. Y vamos a ver un poquito aquí lo que hablan. Los jugadores, la verdad es que fliparon, unos más que otros, pero fliparon con el recibimiento, con el público, con la animación que había en la grada. Yo esperaba de verdad que hubiera un poquito más de gente. Estaba a la mitad más o menos el estadio, pero es verdad que, bueno, que en estas fechas y a esas horas es complicado llenar el Metropolitano para un evento así, ¿no? Sí que tuvo mucho tirón al principio, pero finalmente no terminó de pasar de la media entrada. Es verdad que hubo muy buen ambiente, mucha animación por parte del público, hubo música, estuvo muy bien presentado, estuvo muy bien montado, la verdad es que estuvo muy bonito y bueno, pues todo esto está muy bien, pero ahora lo que falta, amigos, es que esto se transmita al campo con un buen rendimiento y con una amortización del fichaje, no solo en lo económico, sino en lo deportivo, ¿no? Y esto empieza este mismo domingo, jugando en casa contra el Girona.
Antes de ir a ese partido, tenemos que ver un poco qué pasa con el resto, si es que existe el resto del mercado de fichajes o de transferencias del Atlético de Madrid, ¿no? Sigue habiendo rumores, se sigue intentando el tema de Janko. Yo creo que estamos en un momento en el que el Atlético de Madrid tendría que tomar ya una decisión. Llevamos 2 meses detrás de Janko. Para mí es un jugador fundamental. Lo llevo diciendo desde el principio, que era el primer fichaje que tenía que haber hecho el Atlético de Madrid, incluso por delante de otros que tienen más nombre, tienen más, son más llamativos, generan más ilusión. Pero Janko es un jugador que necesitamos. Es uno de esos jugadores que necesitamos. Igual que necesitamos un 5, igual que necesitamos un lateral, que yo creo que nos vamos a quedar sin alguna de estas piezas y va a andar el equipo cojo. Es fundamental que venga Janko, porque a partir de ahí las otras alternativas, más allá del aporte, que yo creo que ya puede ser un peldañín por debajo, pero que puede dar un buen rendimiento y sobre todo porque ya se entiende muy bien con Lenormand por haber jugado con él en la selección, pero más allá del aporte, que yo creo que es un fichaje muy complicado, debe ser Janko. Es que las demás opciones que se barajan son totalmente residuales, son gangas, oportunidades, rebajas, y eso ya llevamos varios años demostrando que no funciona, ¿vale? Entonces, yo creo, y además las diferencias que hay entre el Atlético de Madrid y el Feyenoord son lo suficientemente pequeñas como para que el equipo pueda hacer un esfuerzo y traer al jugador que realmente estaba apuntado como número 1 de la lista. El jugador que el club desea y el jugador que el club lleva 2 meses intentando traer. Cuando hagamos el análisis final del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, hablaremos de qué ha pasado con el Feyenoord, de qué ha pasado con un equipo contra el que hemos jugado en Champions este año y del cual nos han gustado 2 jugadores de manera muy concreta y que eran petición expresa del entrenador. Uno, Wiffer, que nos lo quita el todopoderoso, perdón, no me salía la palabra, el todopoderoso Bournemouth por una cifra inferior a lo que ahora hemos pagado por Gallagher. Bueno, era más necesario un 5 tal vez que Gallagher. Gallagher es un gran jugador, sí, es un muy buen jugador, pero tiene que adaptarse a España, al idioma, los británicos ya sabemos lo que les pasa fuera de su país, etcétera. Y Wiffer, pues es un jugador más de lo que necesitamos, era más un 5 y era el que estaba apuntado con el número 1 en la lista y más barato, que me decía un compañero, bueno, pero es que el salario era fuerte. Bueno, pues el salario de Gallagher también, y lo estamos pagando, o lo vamos a pagar. O sea que ahí luego hay que poner en contexto qué ha pasado con el Feyenoord y por qué los 2 fichajes que teníamos marcados con letras doradas de este club, uno no se va a producir porque ya se ha ido a otro equipo y el otro estamos todavía pues con un tira y afloja que debe estar llegando a sus últimas horas. Es decir, que o viene o ya el club yo creo que debería tomar la determinación de buscar por otro lado, cosa que sería una muy mala noticia porque ya, insisto, iríamos a saldos y oportunidades, ¿no? En cuanto a otras llegadas, estarían a expensas de otras salidas y hay rumores, ¿no? Hay rumores. Samu se ha puesto en el mercado, ahora ya casi a cualquier precio. En un momento dado el Chelsea ofrecía 30-35 millones y se decía que ni de coña, cosa que yo en su momento no entendía. Y ahora se quiere vender, incluso se puede vender, si viene una oferta de 25 va a salir Samu, porque se van a amortizar con gran facilidad esos 6 millones y ya no estamos en esa necesidad de vender por 40 millones, etcétera, porque ya la salida de Joao Félix arregla y mucho el tema del fair play financiero porque era una de las fichas más altas y porque finalmente con el trato al que se lleva con el Chelsea se amortiza completamente el fichaje, con lo cual ni se genera una pérdida en contabilidad ni se genera ni se libera una gran masa salarial ni se genera el problema de tener que seguir amortizando el fichaje, con lo cual maravillosa la salida de Joao Félix, no tanto en lo deportivo, porque no haber podido rentabilizar deportivamente a este jugador, pues es un pequeño fracaso o gran fracaso teniendo en cuenta lo que costó. Al final, lo que costó hay que retirarlo del mapa porque se ha amortizado por completo el fichaje, ¿no? Pero deportivamente, lógicamente, no podemos estar contentos con lo que ha pasado con Joao Félix, ni con su rendimiento, ni con su actitud, ni
ni con el aprovechamiento que se ha realizado de una inversión tan fuerte, ¿no? Con Joao Félix fuera y con esos rumores de que, con esa apuesta en el mercado de Samu, con algún equipo que otro realmente interesado, ya se verá. De momento no está muy claro que haya ninguna negociación. Ha habido preguntas y, por lo tanto, al no haber una negociación ni una oferta concreta, no vamos a dar nombres de equipos que han preguntado, como quien entra a una tienda y pregunta por un jersey, ¿no? Vamos a esperar a que haya algo en firme, a que algún equipo se lance a por Samu para poder dar una noticia concreta. Pero de momento solo ha habido consultas respecto a por qué dinero podría salir Samu del Atlético de Madrid. Ha habido muchos equipos, sobre todo españoles, que han preguntado la posibilidad de cesión, pero el Atlético de Madrid de momento no contempla la cesión y contempla un traspaso, ¿no? Imaginaos cómo ha cambiado desde el inicio del mercado la situación de Samu Morodion, un jugador que de momento no se ha puesto la camiseta del Atlético de Madrid. También está en la rampa de salida, este sí como cedido, Vermeeren. Vermeeren, ante la llegada de Gallagher, se le presuponen pocos minutos y se ha acordado con el jugador la necesidad de salir cedido para que coja minutos, para que tenga experiencia, para que adquiera formación y para que vuelva el año que viene ya convertido en un jugador más aprovechable. Yo habría sacado a alguno de estos mediocampistas que no tienen realmente utilidad para el equipo y que ocupan un puesto exactamente igual al de Vermeeren, como por ejemplo Lemar, que es un jugador al que ahora, a finales de agosto, se le ha comunicado que no se cuenta con él. Pues, macho, decírselo antes, movemos esa operación, pero el club pues ha sido muy minucioso en las negociaciones, pero para mí excesivamente lento. Para mí excesivamente lento y demasiado expuesto a lo voluble que es el mercado de fichajes y lo cambiante que es. Demasiado débiles hemos sido frente a estas fluctuaciones y demasiado lentos en las negociaciones. Y yo creo que esa es una de las peores facetas que ha tenido el mercado del Atlético de Madrid este año, lo tarde que hemos ido a todo, ¿no? Y la prisa que ahora tenemos por sacar a según qué jugadores, ¿no? Tanto Vermeeren como es el caso de Lemar, son dos jugadores, uno cedido y el otro traspasado, que quieren sacar para aligerar un centro del campo que está colapsado de gente y que hay jugadores pues que lógicamente no van a contar para el club, teniendo en cuenta que otro de los que se había rumoreado mucho de su salida, que es Riquelme, de momento esa salida está muy fría y la Roma no llega a las cifras del Atlético de Madrid. Bueno, es que respecto a todo esto, si os fijáis, mirar esto que os voy a poner ahora mismo. El Atlético de Madrid, bueno, pues ha perdido, entre comillas, fichajes como este, el de Merino, que se va a ir al Arsenal por 30 millones, cuando el Atlético de Madrid le había ofrecido 35 a la Real Sociedad. La Real Sociedad prefiere perder 5 millones, pero que el jugador se largue fuera de España o que en concreto no venga al Atlético de Madrid porque, bueno, pues no les mola que sus jugadores vengan al Atlético de Madrid porque se enfada la afición. Bueno, pues habéis perdido 5 millones que para la economía de la Real Sociedad, pues no sé. También pasó algo parecido con Dobbik. Dobbik no finalmente por un quítame allá aquellas pajas, no quisieron firmar con el Atlético de Madrid y al final el Girona perdió dinero porque la Roma ofrecía, pero la Roma efectivamente ofrecía menos por Dobbik que el Atlético de Madrid. O sea que tanto el Girona como la Real Sociedad han perdido dinero con estos traspasos fallidos al Atlético de Madrid. Bueno, pues por eso la Roma ahora mismo no creo de ninguna manera, por eso os ponía yo estos ejemplos para explicaros que ese posible traspaso de Riquelme a la Roma yo no lo veo, porque si la Roma no pudo pujar un poco más fuerte por Dobbik y solo se metió en la negociación cuando vio que se caía el Atleti, no creo que vaya a soltar a 25 ñaps por Riquelme. Con lo cual, entiendo que Riquelme se queda y por eso se da prioridad a salidas como la de Vermeeren o en este caso la de Lemar, que es un jugador con el que, insisto, se le ha comunicado en las últimas horas que no se cuenta con él. Bueno, yo creo que vamos tarde, pero porque no es fácil de colocar Lemar,
porque fue un jugador caro, porque tiene una amortización cara y porque tiene un salario elevado, con lo cual ya me diréis a qué club puede ir a parar Lemar a estas alturas con la falta de liquidez y de límite salarial que hay por toda Europa ahora mismo, ¿no? Y bueno, dicho esto, y a la espera de acontecimientos en el mercado de fichajes, en esos últimos y residuales movimientos que puede haber en el Atlético de Madrid, uno de ellos muy importante para mí, que sería la llegada de Janko, por la cual rezo e imploro desde hace 2 meses. Visto esto, vamos un poquito a ver qué pasa con el partido de este fin de semana, domingo a las 9:30, ya que mañana no podré, por motivos laborales, hacer vídeo. O si pasa algo muy gordo, pues ya vería yo la manera de hacer uno, ¿no? Pero en principio no tengo previsto mañana hacer vídeo, con lo cual es hoy cuando vamos a hablar un poco de esa previa Atleti-Girona, un Girona que ha perdido jugadores fundamentales, pero que aún así fue capaz de competir en el campo del Betis y de sacar un empate, ¿no? Claro, para el Girona, que va a jugar 2 partidos seguidos fuera de casa, volver a puntuar sería mantenerse un poco en esa línea del año pasado, teniendo en cuenta que sus 2 primeras salidas son el Benito Villamarín y el Metropolitano. Son 2 salidas ciertamente difíciles, ¿no? Para el Girona y para el Atlético de Madrid, que es lo que más nos interesa, ante este equipo que se ha reforzado bastante, pero cuyos jugadores, insisto, tienen que coger la dinámica de juego de un equipo que el año pasado funcionaba como un reloj y que ha perdido piezas fundamentales y estructurales. Los que han venido nuevos tienen que todavía dar su mejor versión y adaptarse al equipo, pero al Atlético de Madrid le pasa lo mismo, que tenemos jugadores que han venido para ser estructurales en el equipo y que también tienen que adaptarse, con lo cual es un partido que deja pues incógnitas que solo viendo el partido se van a desvelar para ver cuál de los 2 equipos está más rodado y está más metido en la dinámica y se lleva esos 3 puntos que, si bien para el Girona pues a lo mejor le puede valer un empate porque sería un gran comienzo en campo del Betis y del Atlético de Madrid, para el Atlético de Madrid, después de empatar ante el Villarreal, el Girona, que es otro rival difícil, pero es en casa, hay que validar ese empate con una victoria. Si no, ese empate que pudiera parecer razonablemente bueno en cualquier temporada anterior, con peor plantilla, con esta plantilla que tenemos, supone un tropiezo, y no ganar al Girona supondría un pequeño desastre para empezar la temporada. Es decir, que es un partido que es más fundamental para el Atlético de Madrid, para no empezar ya palmando puntos desde el principio, que para un Girona que tiene 2 salidas seguidas en 2 campos muy difíciles y que le podría bastar un empate para haber hecho un inicio de liga razonable, teniendo en cuenta la dificultad de los partidos y lo renovada que tiene la plantilla. Pero para el Atlético de Madrid no hay tanto margen para el error y yo creo que tendríamos que intentar asegurar estos 3 puntos. Tenemos que ir a tope y tenemos que hacer un partido más serio en defensa, más serio en ataque, más riguroso en los cambios y más pensando en sacar los 3 puntos como sea, sabiendo que la temporada es muy larga, ¿no? Porque hay gente que decía que el equipo no se le ve a tope físicamente, ¿no? Claro, vas a ver a tope físicamente al equipo cuando la temporada empieza el 15 de agosto y puede terminar a mediados de julio, ¿no? Es imposible, o sea, las temporadas se han artificialmente metiendo partidos, metiendo campeonatos, metiendo un mundialito, las temporadas se han ampliado mes y medio. Y claro, cuando tú tienes que realizar un trabajo cíclico, que es el físico, y cuando vas a 2 ciclos no puedes hacer en prácticamente 10 meses y medio, no puedes hacer 2 ciclos y pretender que el equipo entre a tope, siga a tope, continúe a tope y termine a tope. Va a haber subidas, va a haber bajadas, porque es absolutamente ingestionable una temporada de 10 meses y medio a 2 ciclos. O sea, tendrían que ir a 3 y ya sería volver loco a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, este tema físico va a ser un caballo de batalla para todos los equipos que estamos metidos en Champions, que tenemos jugadores internacionales, que queremos pelear la Copa y que encima al final tenemos el Mundialito, ¿no? Eso ya lo expliqué el año pasado, que jugamos los jugadores más importantes del Atlético de Madrid, llegaron a jugar hasta 18 partidos más que los jugadores del Girona, casi todos los jugadores del Girona, menos los internacionales, y que casi todos los del Athletic Club de Bilbao, menos los internacionales. Con respecto al Athletic Club de Bilbao, eran 15 partidos más, porque jugaron más partidos de Copa, jugaron la final, vamos.
Con lo cual es fundamental el tema físico y no esperemos que en estos primeros partidos el equipo esté a tope porque es una condición física que con esta temporada tan larga hay que ir cogiendo paulatinamente y los periodos de pico, los periodos de gran rendimiento no van a ser tan largos como otras veces, como es lógico, ¿no? Así que, bueno, amigos, esto es lo que hay. El domingo allí sí que estaré presente en el Metropolitano para animar a nuestros muchachos, para ver si los nuevos empiezan a, bueno, pues ya a estar centrados en el equipo, a estar ya involucrados, a ya estar en la dinámica al 100%. Cuanto antes mejor. Sé que es difícil, sé que, por ejemplo, Gallagher lleva un entrenamiento a día de hoy estará entrenando por segunda vez con el Atlético de Madrid. Julián Álvarez también lleva muy pocos entrenamientos con el Atlético de Madrid. Va a costar que cojan la dinámica, que no cometan algún error táctico, etcétera. Pero es fundamental tanto que estos jugadores como los que pudieran venir al final de mercado se adapten a la forma de jugar de Atlético de Madrid lo antes posible. Y por eso vengo todo el año, todo el verano, todo lo que es el mercado de fichajes, diciendo que cuanto antes vinieran los fichajes mejor para que estuvieran preparados para el inicio de liga. Esto no ha podido ser, pues bueno, hay que tirar como está la situación lo mejor que se pueda. Así que domingo 9:30, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Allí nos vemos los que nos vemos, y bueno, buen fin de semana para todos y Forza Atleti.